Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por venir. Sé que nos hemos, disculpen la demora, pero es un día donde hubo en parte huelga, paros, y bueno, creo que mañana puede haber algún otro tipo de medida de fuerza, pero a nosotros no nos para la actividad, ¿cierto? Yo, por lo menos en 40 y pico de años de ejercicio de la profesión, nunca he parado con ningún gobierno, ni con los militares, ni con nadie. Siempre he trabajado. No necesito que un sindicalista venga y me diga si tengo que trabajar o no tengo que trabajar. Así que para mí siempre es un honor trabajar y el ejercicio de la profesión. Y bueno, tengo que anunciarles que el doctor Facundo Genis, matriculado en nuestro colegio, un distinguido colega, profesor en la UNCA y en otras universidades, que da distintas materias, tuvo un accidente doméstico en su casa, se cayó y tiene un coágulo en la cabeza, pero por suerte lo internaron, ya salió, está en la casa, pero está en el... Así que, bueno, le mandamos muchos saludos a Facundo y que pronto se reponga y que lo tengamos otro día dando una charla. Él da derecho laboral, civil y le encanta el derecho romano. Esperemos un día quería hacer una charla de la relación entre la política romana de la Roma antigua y nuestra política de Argentina, cosa que sería muy interesante, ¿cierto? Así que nos queda, bueno, por supuesto, a nuestro distinguido profesor de la UBA, Isaac Darby, que voy a dejar a Florencia Esquera para que posteriormente lo presente, ella es conductora del Instituto de Derecho Administrativo, y yo me limito a hacer una mera presentación de que lo que sería el tema, hay mucho, por supuesto, que la ley de bases y puntos en sus dos primeros artículos expone sus principios y sus propósitos. Fundamentalmente establece la promoción de la libertad individual, el desarrollo de la industria y el comercio, la protección de la propiedad privada y la limitación de la intervención estatal. Destaca también profundizar la libertad en los mercados y, por supuesto, fomentar el empleo productivo en el sector privado, cosa que realmente es muy necesaria porque sabemos que desde más o menos aproximadamente el año 2010 creo que no hay creación de empleo privado legítimo en Argentina. O sea, tenemos una informalidad muy, muy grande. La ley también enfatiza sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad como guía para la actividad legislativa y regulatoria, y se sugiere también una reconsideración de las funciones del Estado en diversos sectores de la sociedad. En este contexto, aboga por una organización racional y sustentable de la administración pública, aplicando los principios de buena fe, libertad y juridicidad sobre la legalidad. Sobre estos aspectos se va a establecer seguramente nuestro querido amigo Isaac, porque es mucho más versátil en la materia. También prevé una declaración de emergencia pública en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas. Y también provee una considerable delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución Nacional. También está el paquete fiscal, pero bueno, vamos a dejar eso para otra oportunidad de desarrollo del paquete. Creo que una de las cosas más importantes es que la ley, el DNU 70 sobre todo, en las partes en las que no se ha suspendido su aplicación como cuestiones laborales, acentúa sobre los ciudadanos la posibilidad, la libertad de contratación. Es una cuestión muy importante y justamente desde el 2015 vuelven, de acuerdo al artículo 175, nos da la posibilidad de
negociar o contratar en distintas monedas, ¿no? Porque justamente en el 2015, cuando se sanciona el Código Civil Comercial actual, eh, creo que es en esa época que se instaura el cepo cambiario. Y fíjense ustedes, ¿no? Que una persona que estaba por un contrato, decía, ¿qué decía? El 765, que establecía que las obligaciones de dar dinero pactadas en una moneda que no sea de curso legal en la República Argentina serían consideradas como obligaciones de dar cantidades de cosas. Siguiendo ese razonamiento, el deudor podía pagar el equivalente en moneda de curso legal. Ahora, estamos con un cepo y no sabemos qué dólar tenemos, en la actualidad lo tiene este problema este gobierno que lo ha heredado del gobierno anterior, ¿con qué dólar, no? Y bueno, a veces se quejan de los abogados, de los abogados, de la justicia, pero también los economistas y la economía argentina, ¿cuántos líos le tiran a la justicia? ¿Cuántos problemas le tiran? ¿Cierto? Bueno, el año pasado hubo distintos fallos. Una persona, cualquiera de ustedes, vendía una casa, que con el deudor tenía que pagar el dólar. ¿Qué dólar? El oficial. Claro, el que tiene que pagar el oficial. Fallos de la Cámara Comercial, que pagaría por el Trasmed, otro contado con líquido, otro. Bueno, yo tenía un concurso, el concurso de la Subpachense, que es Lácteos por Sur, está en el Estado Civil Comercial 7 de Mercedes. La Cámara Civil resolvió que tenía que pagar en moneda al tipo de cambio oficial. Esto del segundo semestre del año pasado. Por supuesto, el acreedor salió muy perjudicado. Bueno, estas cosas son las que se le tiran a la justicia permanentemente por todos estos desequilibrios macroeconómicos que ojalá algún día la Argentina entre en un sendero de estabilidad macroeconómica como aparentemente estaría dándose, ¿no? Pero venimos tan desalentados por las políticas que hasta que no logremos prestigio y confiabilidad, bueno, los mercados no van a confiar totalmente en cierto de nosotros. Por lo tanto, creo que los tribunales nos permanentemente están, como en la crisis del 2001, de las crisis de las hipotecas. Yo todavía tengo algunos fallos donde se desarrolló al final la jurisprudencia, la teoría del esfuerzo compartido, ¿no? Bueno, mitad y mitad más o menos en esfuerzo, ¿cierto? Porque el dólar, en dólares era imposible para el deudor, entonces se desarrolló, pero eso tardó años, llegó a la corte, todo. O sea, todas estas cuestiones, las cuestiones de los bonos, la doctrina del caso Peralta, que decía de que no podían, de la Corte Suprema de la Nación, que no se podían hacer quitas a los que tuvieran bonos. Al final, después, fue dijo, porque hubo que hacer quitas y hubo que hacer, ¿no? Y bueno, yo a veces entiendo bastante, leo bastante el tema porque tengo algunos bonos que me han quedado y estoy interesado en ver. Y ahora estoy contento porque el año pasado, y el año pasado valían 30 y pico por ciento de valor, en mayo estaban al 50% y hoy están al 70%, lo que implica que el riesgo país está en 900 puntos y el año pasado estaba en 2.400 puntos. No, vamos a hacer política, estamos haciendo números, pero como la economía y el derecho va muchas veces de la mano también, van de la mano. Pero qué importante, no sé, quizás hace poquito le di un premio Nobel a los científicos que dieron todos los fundamentos de cómo influyen las instituciones estables y fuertes, influyen para tener en una economía fuerte y estable. ¿No? Cómo en algún momento sabiamente lo tuvimos de 1860 hasta 1930 en nuestro país y sentó las bases para lo que fue un gran país, un gran país. Hoy sigue siendo un gran país, pero con un gran. Evidentemente para eso necesitamos
inversiones, desarrollo, un montón de cosas que creo yo, con sus defectos, con sus virtudes, esta ley favorece la libertad de contratación. Y como volviendo al artículo 165, por supuesto que en la actual redacción, de acuerdo al decreto 70, da la posibilidad de pactar en la moneda que el contratante lo desee. Es más, en el 166 también se reafirma este concepto. Esta libertad de contratación se traslada después también, no vamos a detenernos en la de alquileres, pero obviamente se quitan un montón de normas imperativas y se establece que no será imperativo todo lo que no se diga que es imperativo, o sea, gobierno público, ¿no? Y bueno, se da una libertad de contratación y sí establece una serie de normas que serían supletorias para el caso de que no se pongan plazos de contratación o algunas cuestiones elementales que tienen que estar en un contrato de contratación, ¿sí? Así que, bueno, quisiera ya darle la palabra. Por eso reafirmo de que se declaró la emergencia pública y administrativa, económica, financiera y energética porque había una crisis y todavía creo que estamos todavía en un plano de crisis y esperemos que, bueno, nuestro país pueda salir. Así que le daré la palabra a la Bella Quintera, que es la directora del Instituto de Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la idea de hoy en este encuentro de derecho administrativo es pensar el derecho administrativo y el derecho civil también, los dos departamentos, ¿no? Pero la idea es, bueno, cómo la ley de bases tiene influencias en estas dos ramas muy importantes del derecho, y para eso vamos a escuchar al profesor Isaac Augusto Lansky. Isaac Augusto Lansky es profesor regular adjunto de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la European Group of Public Law de la European Public Law Organization, autor de la obra Desde los Derechos, aproximaciones a un derecho administrativo de las personas y la sociedad civil, miembro fundador y titular de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, de la Asociación Internacional de Derecho Municipal y de la Asociación de Derecho Público del Mercosur. Miembro honorario de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y de la Asociación Mexicana de Magistrados en lo Contencioso Administrativo. Consejero editorial extranjero de las revistas jurídicas de Derecho Público en México, Colombia y profesor de posgrado en universidades públicas de América Latina y Europa. Bueno, con ustedes dejamos al profesor que nos va a ilustrar con los principales institutos que esta ley nos ha marcado el derecho administrativo. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de esta casa que nuevamente me reciben, nos reciben con el afecto de siempre, con la consideración de siempre. Y hago el agradecimiento a mis queridos colegas, Florencia Tijera, en su carácter de directora del Instituto Administrativo, y mi querido amigo el profesor Juan Carlos Tomaguetti, en su carácter de director del Instituto de Derecho Civil. Agradezco especialmente a todas las autoridades que están aquí, los distinguidos colegas matriculados de esta jurisdicción, y al señor presidente, que aunque no está aquí ahora con nosotros, espiritualmente nos acompaña y estoy seguro va a estar al llegar. También agradezco especialmente a todos aquellos que nos pidieron que hiciéramos este encuentro, que es un encuentro dialogado por Zoom, y los que ya se están sumando en el Zoom, y a ustedes también muy especialmente se los agradezco. Hablar de la ley de bases es mucho más
que discutir una cuestión de política económica o meramente coyuntural. La ley de bases, como toda producción humana, tiene sus claroscuros, tiene una gran cantidad de aspectos criticables por todo el amplio espacio político, pero también una gran cantidad de espacios de regulación normativa fuertemente rescatables y que por otro lado era muy necesario ayornar en el marco de una norma política. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que principalmente a mí me interesa? En lo que toca a nuestra especialidad, al derecho público, la ley de bases produjo la recepción normativa en una ley de todos aquellos criterios jurisprudenciales protectivos de derechos fundamentales que venían ya desde hace por lo menos 25 a 30 años incorporándose pacíficamente en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal. Es decir, ha operado una puesta en valor absolutamente necesaria. Sí, por supuesto, hablar de la ley de bases y hablar del impacto que la ley de bases tuvo en el procedimiento administrativo, en el acto administrativo, en el régimen de demandas contra el Estado y principalmente en algo que señalaba Juan Carlos con mucho acierto, como lo es la libertad de formas en materia contractual. Y aquí algo muy importante, tanto público como privado, no es obra de una sola persona, ni ha sido esto un enlatado. Ha sido el fruto de todo un equipo de trabajo que contó también, esto hay que reconocérselo al Congreso de la Nación, con el apoyo y el sostén de distintos bloques integrantes del Congreso de la Nación y podemos decir que es una ley que merece ser en gran medida recata. ¿Por qué digo esto? Porque cuando abordamos tanto la problemática de la libertad de formas del derecho privado, su impacto en el derecho público, es decir, de qué manera la ley de bases receptó en un momento determinado lo que nosotros llamamos la privatización del derecho público y del mismo modo la publicización del derecho privado. Como una tendencia que tomó un primer estado en el 2015 con el nuevo Código Civil Comercial de la Nación, venía en el campo del derecho público muy fuertemente desarrollándose en la jurisprudencia, quiero significar acá, no solo de la Corte Suprema, sino también de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, de la mano de jueces que son personalidades avanzadas del derecho. Entonces, la ley viene a cristalizar los estados. Y en esto es profundamente real. Extracté algunos cuantos elementos que nos sirvan un poco de guía para tratar de hacer una primera aproximación, una primera presentación en sociedad de la ley, en la idea de que esto pueda ser un diálogo transversal y común que abramos hoy entre todos y podamos seguir continuándolo, si Dios quiere, durante todo el año próximo. Digo esto porque tiene una enorme cantidad de aspectos que merecen ser desglosados uno por uno. Sería titánico y extremadamente ambicioso procurar hacerlo en un solo encuentro y más aún hacerlo de manera aislada. Creo que esto tiene que ser algo profundamente dialogado y medituado, ponderado entre todos nosotros por igual, porque en definitiva la gran ventaja que nos proporciona poder exponer esto en un colegio de abogados y que básicamente estamos en una reunión entre pares, con pares, para los pares. Es una invitación a una reflexión conjunta entre todos nosotros los abogados, en la idea de que nosotros y solo nosotros podemos ser los efectores válidos, los canales válidos de qué? De difusión, de mejoramiento normativo y de operatividad plena. Porque si bien es cierto que todos los aciertos que tiene la ley y que ya nos lo plantea Juan Carlos, no es menos cierto que la vigencia de un derecho, la vigencia de una jurídica, queridas y queridos amigos, depende exclusivamente de nosotros. Los derechos se juegan en la cotidianidad de nuestros vidas. La definición de los contenidos normativos se juega en la cotidianidad de nuestras administraciones. Entonces, para mí nada mejor que hacer una introducción, plantear algunas ideas, quizás tematizar sobre algunos de los temas sobre los cuales guardo más afinidad o venimos discutiéndolos en otros foros a lo largo de este año, tratar de quitarle un poco el sesgo academicista, ¿no? Y procurar arroparnos un poco, ¿no? En la labor del abogado, porque de eso se trata esta.
Dicho esta primera introducción, ¿qué quiero decirles? Creo que corresponde entrar en la presentación de la columna vertebral. Esta es una ley de 238 artículos. Tiene la complejidad de una ley de 238 artículos y tiene 8 títulos. Y ahora quiero comentarlos y también al comentarlo abrir a una suerte de diálogo participativo en los cuales podamos operar también. Porque nadie es aquí dueño de la verdad y estamos todos unidos en este momento para poder hacer una aportación valedera en bien general. ¿Qué es lo primero que tengo para decir? Bueno, a ver. Quiero compartir algo que se dice mucho, como un secreto a voces y reservado, en los ámbitos académicos, producto de los celos. Si es, esta ley es una ley cubista, es una ley que es una obra de arte, sí, pero que carece de perspectiva y carece de profundidad. Esto es, ¿por qué carece de perspectiva y carece de profundidad? Se dice esto porque es una ley mosaico, es un mosaico bizantino. Se cortaron y pegaron distintas previsiones a conveniencia de un legislador o a conveniencia de un momento de turno o de una política económica determinada. Esto es lo que se ensaya. Y cuando se dice estas cosas, a continuación, lo otro que se dice es el ataque al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y me interesaba comenzar diciendo esto porque creo que es demasiado injusto un ataque de ese calibre a una ley que, por supuesto, concita luces y sombras. Pero hay algo que me interesa decirlo hasta el cansancio. Esta ley es una puesta en valor de muchos institutos que necesitaban, francamente, una actualización. Se pone énfasis en el RIG, sí, claramente se pone énfasis en el RIG, porque, fijémonos, es la porción de la ley al que más articulado se le dedica. Bueno, ¿por qué se le dedica de mayor articulado? Porque precisamente nuestro país tiene el gran desafío de abrirse al mundo o terminar de cerrarse, terminar de caerse de una ley. Nosotros estamos celebrando, como decía Juan Carlos, que baja el riesgo país, bueno, pero en la región. Ninguno de los países, ni siquiera desarrollados, ninguno de los países promedio de la región tiene un riesgo país superior a los 600 puntos. Y nosotros estamos celebrando que estamos bajando los 1000 puntos. Entonces, las cosas no son mágicas ni tampoco se producen como hechos fortuitos. Tienen que ver, y no con una política de Estado. La ley de bases es mucho más que eso. Tiene que ver con una, quizás, decisión, acaso transversal, de poner nuestro ordenamiento jurídico, con todos los defectos y con todo lo perfectible que es una ley mala, ponerlo un poquito en valor, traerlo hacia el siglo XXI. Y la verdad es que en el siglo XXI la mayoría de los países tienen mecanismos normativos o incluso reglamentarios de incentivos a las grandes inversiones. Por supuesto, vamos a poder discutir, voy a presentar alguna línea de cómo es el sistema norteamericano, es muy distinto al nuestro, para ir a cuestión. En Estados Unidos, la dimensión constitucional es totalmente distinta. La titularidad y las libertades económicas son fundantes. No hay un estado de intervención. Por lo tanto, la finalidad de un marco de intervención es absolutamente. Pero bueno, ley de bases. Como explicaba Juan Carlos, el título primero es la declaración de emergencia. Y un título primero es un artículo único. ¿Qué es lo que se dice y lo que no se dice de este artículo primero y declaración de emergencia? ¿Por qué? ¿Por qué dedicar un artículo a la declaración de emergencia y denominarla como título primero? Porque precisamente, y acá el gran punto de técnica propia del derecho público de la ley de bases, es que es una ley de bases de delegación legislativa. Es decir, es un conjunto, toda la ley es un conjunto de grandes principios vinculados con las actividades civiles y comerciales que tienen como núcleo de protección régimen de inversiones, destinado a delegar estos poderes de normación en el poder ejecutivo. Es decir,
Es una ley que va a constituir un inmenso catálogo de 238 artículos, mediante los cuales se habilita la competencia del Poder Ejecutivo para asignar recursos. Esto podrá ser discutible, podrá decirse que es resorte del Congreso. Nosotros sabemos que nuestro país, por las especiales peculiaridades de los argentinos, tiene un sesgo fuertemente presidencial. El hiperpresidencialismo en nuestro país, nos guste o no nos guste, tiene una razón de ser. Y todos los presidentes argentinos han hecho un uso extensivo de la técnica reglamentaria. Sobre la legitimidad o ilegitimidad de esta práctica podemos discutir enormemente en una espiral sin fin, pero lo cierto es que uno está llamado a ejercer. Entonces, la primera cuestión es sostener esto, presentar esta cuestión. La ley de bases es un gran catálogo de 328 artículos, mediante los cuales lo que se busca es habilitar al Poder Ejecutivo para la asignación. Título segundo, reforma del Estado. Este título segundo tiene 4 capítulos. El primero, la reorganización administrativa. El segundo, la privatización. El tercero, las normas, las modificaciones normativas a la ley de procedimiento administrativo, sobre la cual me va a interesar de tener que compartir a ustedes algunas reflexiones. Artículo 24, artículo 51. Y el capítulo cuarto, sobre el cual sería muy útil que podamos proponer una serie de encuentros para analizar de qué manera esta ley está modificando nuestro régimen de empleo público, y al hacerlo, y algo sumamente importante, esta ley recepta los criterios jurisprudenciales más modernos en materia de empleo público y nos opera una puesta en valor del régimen de la ley 25.164, la llamada comúnmente ley marco de las relaciones de empleo público. Ahí opera una profunda transformación, donde también toda la problemática disciplinaria, la flexibilización vinculada al empleo público, tiene igual también los programas de personalización, en fin, un gran abanico de temas que hacen a la modernización del empleo. Situación que es solamente discutida, confrontativa, en fin. Ahora bien, ¿qué es lo criticable de este proceso? Mucho. ¿Qué es lo que usualmente se suele criticar? Hay algo importante para decir. Cuando nos aproximamos a la ley base, generalmente decimos, bueno, esto es la ley de reforma del Estado, la 23696, y su especificación, la 23697, pero actualizada al año 2021. Y esto no es así. Y aquí sí. Porque el antiguo régimen de reforma del Estado estaba pensado como un régimen en el cual la norma iba de los grandes principios generales a su especificación y conclusión en cada una de las normas. Esa técnica legislativa que le otorgaba coherencia cierta de esas normas editadas más de 30 años atrás aquí. Y hoy este punto sí es criticable, y este es un primer punto que a mí me interesa poner en esta mesa de pares para que podamos. No es fortuito, a mi modo de ver, y esta es mi posición y mi aportación, vinculado al título segundo, no es fortuito, no es casual, que la ley comience a regular una cuestión que es especial, es decir, que consiste en otorgamiento de poderes especiales al Poder Ejecutivo sin previamente haber establecido cuáles son los principios generales, el marco rector, el framework de esta privatización. Esto en sí entra en una gran peligrosidad. ¿Por qué? Porque el título segundo de reforma del Estado consagra una serie de habilitaciones normativas al Poder Ejecutivo, pero que no están sujetas a la delimitación previa de principios generales y de reglas generales que constituyan esos límites dentro de los cuales el Ejecutivo no tiene que estar. Aquí tenemos una cuestión que es verdaderamente política. Es realmente complejo comenzar normando en el capítulo primero la reorganización administrativa y enunciando cuáles son las políticas generales a partir de las cuales el Poder Ejecutivo puede proceder a reorganizar, formular todo el aparato estatal sin antes haber establecido la delimitación de objetos. Esto es otorgar una chequera en blanco. En segundo lugar, la privatización.
Era necesaria una gran cantidad de normas específicas en materia de administración. Recordemos que aquellas normas, la 23696 y la 23697, conservan por seguir. Siguen vigentes. Las técnicas centrales de privatización, que aquí están replicadas, estaban ya vigentes, pero estaban vigentes conectadas con un plexo valorativo superior, con principios y reglas que estaban ya formuladas previamente. Si vamos a cuáles son las técnicas que se reconocen, son las mismas. La licitación pública, el concurso público, la venta de activos. Sin embargo, ahora la norma lo enuncia y a partir de ahí delega en el Poder Ejecutivo el completamiento y aplicación de todo este régimen. ¿Qué estoy queriendo decir y qué estoy queriendo traer a la mesa para que podamos ver? Que al regular la norma de privatización en el primer articulado de la ley, el Poder Legislativo está otorgando una autorización sin límite al Poder Ejecutivo para que éste establezca todo el contenido. Y esto en sí entraña peligrosidad. Esto en sí, lejos de ser una fuente generadora de seguridad jurídica, de estabilidad, de previsibilidad, delega en una firma de un presidente de la nación poderes prácticamente únicos. Y esto es importante traerlo en este momento. Ahora, ¿qué sucede con el capítulo tercero? En materia de procedimiento administrativo, en unos minutos me va a interesar compartir con ustedes algunas de estas principales modificaciones. Tenemos otra situación. En materia de procedimiento administrativo, artículos 24 a 51 de la ley, ahí sí tenemos un ayornamiento de la vieja ley o decreto ley 19.349 a los modernos criterios de la Corte Suprema y también la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Aquí la situación cambia. Y aquí hay un punto muy importante para mí. Y ese punto a poder rescatar es que por la profundidad, por el tenor, el legislador ahondó en la reglamentación de esa suerte de código del derecho administrativo. Hoy podemos verdaderamente decir que no tenemos más un procedimiento administrativo regulado por decreto y tenemos por primera vez en la historia argentina, esto sí, un procedimiento administrativo regulador. Aquella antigua discusión respecto de si el régimen de procedimiento administrativo es una ley, el decreto ley ha quedado finalmente superado. Tenemos un instituto muy fuertemente regulador. Y esto de por sí es importante. Si bien hay algunos aspectos que van a empezar a aceptables, ¿por qué? Porque hacen a las grandes zonas oscuras. El título tercero, los contratos y acuerdos transaccionales. Bueno, aquí en gran medida lo que comentaba Juan Carlos. Este título tercero tiene máxima importancia porque es la norma jurídica que, si bien se refiere a la problemática contractual pública, es decir, a los poderes de renegociación o extinción de los contratos públicos, sea obras públicas, servicios públicos, en contratos concesionales, lo cierto es que es un punto de convergencia, de intersección entre el Código Civil y Comercial de la Nación y las normas propias de la contratación pública. Punto de convergencia que reconoce como el gran vértice modulador de relaciones el principio de buena fe, el principio de libertad, y esto vinculado a la regla de libertades. Fíjense ustedes algunos elementos del capítulo tercero, contratos y acuerdos transaccionales. El capítulo primero se va a destinar a la norma sobre fuerza mayor en los contratos vigentes y a la posibilidad de celebración de acuerdos transaccionales. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque equipara la utilización, los umbrales mínimos de protección del Instituto de la Fuerza Mayor, es decir, los poderes de renegociación que venían ya contenidos en el Código Civil del año 2015, y da una regla única aplicable o postulable tanto al sector privado como al sector público. Y esto es bien importante. Esto es bien importante porque algo que se viene enfatizando desde hace muchos años y que en todo el mundo es una realidad, es que aquella antigua discusión que nosotros estudiábamos en la universidad o trabajamos en los primeros años, o inclusive vemos
en ámbitos administrativos comunes, en donde veíamos una clara separación entre lo que son las relaciones de derecho público y las relaciones de derecho privado, no se da más. El derecho es uno, los principios y estándares jurídicos son uno, la prevalencia de la libertad sobre la solemnidad es una. Y en todo esto, claramente, la ley va a perseguir algo que no se declara en el articulado, y es precisamente el atemperamiento del uso arbitrario o discrecional de la potestad de la relación. Y esto es importante porque no solo por el atemperamiento de las potestades públicas vinculado a la ejecución de contratos comunitarios, sino el atemperamiento de potestades públicas para dictar marcos regulatorios que afecten. La ley en este punto viene a establecer un freno bastante importante, bastante significativo, a los poderes de regulación que tradicionalmente tuvo siempre y que fueron siempre fuente de inseguridad jurídica. Entonces viene a jerarquizar por un lado la libertad, establece algunos umbrales protectivos de las relaciones jurídicas y trae una regla común que ahora sí es una situación que hace 25 años generaba discusión, ahora ya es una situación que hasta no hace mucho dividía a los operadores jurídicos y era un valor compartido, ahora en nuestro país se inscribe no en la tendencia normativa de los países desarrollados, se inscribe en la tendencia aceptada en nuestros vecinos, en los países de la región, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Colombia, a excepción de Venezuela, tiene ya establecida esta regla de igualdad, protección de buena fe y libertad de forma tanto en el derecho público como en el derecho privado. Es decir, las instituciones jurídicas desde el inicio de este siglo en adelante han ido hacia una equiparación en esta gran idea de, o en esta reducción, en este gran principio de las relaciones de derecho privado se han publicizado porque las normas públicas han otorgado una mayor especificación a la limitación de derechos y limitaciones, y por el otro lado, el marco de actuación contractual del derecho público se ha privatizado en el sentido de que las normas de derecho privado, que son aquellas normas disponibles de protección de la libertad, pero también de certeza jurídica, se han traído a aplicar al propio campo del quehacer. Porque esto es por sí sumamente importante. ¿Por qué? Porque es fuente de reducción de discrecionalidad, es fuente de reducción de decisiones arbitrarias. En resumidas cuentas, este y no otro instituto es fuente de combate, cierto contra la a la corrupción no se le combate con la justicia, se la combate dándole a los privados mayor margen de libertad y al público un margen más tasado, más especificado de cuándo puede o no utilizar sus prerrogativas. En esto la ley es fuertemente regulada. Bueno, ¿qué sucede con este capítulo primero, título tercero, en materia de contratos y acuerdos transaccionales? La ley reconoce un principio cardinal, que para todos los abogados que trabajan en el derecho privado es como básico, pero para los que nos dedicamos al derecho público es verdaderamente revolucionario. ¿Y cuál es ese principio? El principio general de renegociación de los. La ley establece el derecho y la obligación de renegociar contratos de manera equitativa, tanto para el ámbito privado como para el ámbito público. La posibilidad de que un contratista peticione, inclusive llegue a pedir una medida cautelar o una acción de amparo para obligar a su competente estatal a presentarse. Ustedes dirán, pero Dansky, tanto para celebrarse en el derecho privado, en el derecho social, en el código 15, bueno, está bien, en el derecho privado, pero en el derecho público, los abogados que nos dedicamos al derecho público, tenemos que muchas veces llegar a plantear judicialmente el reconocimiento, que el juez nos reconozca la aplicación analógica del derecho a renunciar al campo del derecho. O sea, cuestiones que son básicas y elementales en cualquier estado de derecho, o sea, cuestiones que integran algo que ya no se discute más dentro del rule of law, dentro del Estado de Derecho, en Argentina la seguíamos discutiendo.
Y esto no es a mi modo de ver. A modo de ver de todos los abogados que nos dedicamos al derecho público, esto verdaderamente me dice. Y si de algo nos sirve la reunión de hoy, es también para invitarlos a todos y a todas a celebrar este aspecto de la ley. ¿Por qué? Porque hace que los abogados que hacemos derecho público tengamos un poquito más de alivio en nuestro trabajo cotidiano. Un poco más de alivio porque reconocer el derecho a renegociar, reconocer la imposibilidad de la rescisión cuando están reunidos determinados elementos, hace, o al menos le damos fuerza normativa para que todo esto sea un poco más previsible. Para que el juez no tiemble al momento de firmar una orden, para que esa orden sea un respeto. Para aclararles un poco de Buenos Aires, hay un artículo en el Código Civil Comercial del 2015 que prevé la renegociación de los contratos, tengan en cuenta por qué da esa posibilidad, y no solamente cuando se vuelve sumamente oneroso para alguna de las partes, ¿no? Como se invocaba anteriormente con el viejo código. Aquí hay un artículo que expresamente lo, como dice Isaac, y ahora también se lo plasma en el área de derecho público. Exactamente, exactamente. Otro elemento sumamente importante. La ley aquí va a prever, y acá en el campo de lo que hacemos derecho público, la imposibilidad del Estado de rescindir contratos, en el caso de obras públicas, por esta norma es una clave de bóveda que nos permite aplicar a todas las contrataciones, la imposibilidad de rescindir contratos cuando estos tengan un 80% de ganancia. Esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Bueno, porque usualmente, y todos lo sabemos porque todos hemos sufrido este tipo de problemas, cambia el gobierno y el nuevo gobierno que quiere rescindir los contratos vigentes para volver a felicitarlo. Bueno, y esto es una profunda fuente de inseguridad. Entonces, al establecer que si hay un contrato ejecutando sin condiciones de regularidad y si este tiene un 80% de avance físico, no se puede rescindir, bueno, tenemos un elemento arreglado que además facilita enormemente la labor del juez. Esto es fundamental. A esto además debemos agregar otro elemento que lo vemos un poco más adelante en la ley, y es que afortunadamente la ley restableció a Argentina en la senda de la racionalidad, es decir, en algo mucho más elemental de lo que les estaba planteando Juan Carlos. Juan Carlos dice, bueno, la ley de bases se apoya en los principios de racionalidad y funcionalidad, sí, bueno, pero además hay algo mucho más básico y elemental. Hay en la ley de bases un elemento de racionalidad. ¿Cómo es esto? Claro, acá te dice, un contrato con un 80% de avance no se puede recibir. Dos, cuando se den condiciones que en el derecho privado habilitan a la renegociación se puede pedir. En el derecho privado y en el todo esto no hay discusión. Tres, si el Estado quiere rescindir un contrato y quiere usar sus potestades habituales de rescindir por oportunidad, mérito y conveniencia, es decir, por la mera alegación de interés público, así, no me gusta su cara, va a decir que traigo un amigo, muy bien, podrá hacerlo, pero por suerte Argentina se puso la buena serie. Podrá hacerlo, pero deberá pagar la indemnización integral. Hasta ahora, el ejercicio de potestades rescisorias por parte del Estado, si la posibilidad de que el Estado rescinda un contrato, tenía el efecto de la expropiación pública, es decir, te pago el daño emergente, no te pago el lucro necesario. Con lo cual, esto implicaba lisa y llanamente una confiscación. ¿Por qué una confiscación? Bueno, porque la trampa estaba en que los contratos públicos, lo único indemnizable de un contrato era el lucro cesante, no el daño emergente. Más aún en contratos de servicio, en los cuales el costo de recursos afectados a la prestación no guarda una devolución proporcionalmente adecuada con la economía del contrato. De manera que la economía del contrato lo centra era el rinde, el lucro, la ganancia que debía de obtenerse. Bueno, ahora la ley zanjó la cuestión. Nosotros sabemos que en materia de... Sí, valor del contrato.
internacional, tenemos todos los juicios policiales. Bueno, Todos. bueno, Con lo mismo que decís vos, cuando pasaban antecedentes, yo era legislador y me tocó ver aberraciones. bueno, este punto que vos planteás es central y es también uno de los fundamentos que tiene la ley para decir, señores, la indemnización es integral. ¿Por qué? Porque cuando el Estado ejerce la potestad revocatoria de interés público y compensa solamente el daño emergente, las demandas ante el CIADI eran por reaping expropriation, expropiación depredatoria. Esa jurisdicción sobre la provincia de de verdad lo que decimos, también en el año 91-92, la provincia se aplicó de emergencia, fue muy amplio, se permitió muchísimas modificaciones. El gobierno de Duarte, con el ministro de y se avanzó muchísimo. El punto se permitió para el mes. Un caso que fue importante fue la regulación de los bienes laborales. Los laborales eran por cada municipio se pasó a unificar uno solo, después la legislación mía cometió un error vital en darle paritarias que los municipios no tienen la misma ingresos ni estabilidad sobre el empleo público es otro tema. Hay municipios estables con poco empleo público y otros que parecen agencias de. Entonces, una duda que tengo con el tema de urbanizaciones, todo el tipo de interpretación de todo eso. Porque está en la ley penal. Se volvieron a algunas cuestiones de la ley de drogas, como y se le dio énfasis a la 19.129, que es la ley de población. Eso es como que volvimos a la normalidad, porque durante muchos años se había dejado de aplicar esa racionalidad que hubo oportunidad de conveniencia que se aplica en el Sí. Yo creo que volvimos a lo normal de lo que siempre el Congreso, de las legislaciones de la década de 60, 70, se da en 20, 40 años después. Sí, hay una. La ley tiene, hay un hilo conductor en la ley que es una suerte de sentido común que finalmente adopta el legislador, ¿no? Es decir, a ver, señores, las soluciones son el sentido, ¿no? El punto criticable, no sé si lo pudieron hacer, La discrecionalidad está, no puede hacer lo que quiere sobre las privatizaciones, puede iniciar el proceso. exactamente. Pero tiene que, para que no lo olvidemos, que la afectación de un patrimonio que se va a derivar al Estado. Ahí tenemos muchos organismos que deben dar. Sí, sí, ahora, sí, ahí hay un punto bien importante. La privatización de sociedades y empresas del Estado, la ley la plantea por la venta de acciones y, algo que señalaba Juan Carlos, con el DNU 70, es muy importante lo que señalás, nos trae a la mesa un tema que es capital, ¿no? En el cual es capital, ¿por qué? Porque los poderes de actuación en tiempo oportuno de las comisiones parlamentarias del Congreso pueden verse afectados. ¿Por qué? Con el DNU 70 se declaró la caducidad, la abrogación de todo el régimen societario público y se mandó a las empresas, sociedades del Estado, e inclusive a las SA y a las APEM, a inscribirse, es decir, a modificar sus estatutos, reconvertirse en sociedades anónimas, ¿no? No obstante, les caducaron el. Bien, punto 1. Punto 2. Al autorizarse ahora, en la primera parte de la ley, a la privatización por venta de acciones, bueno, la solución es simple. No necesito pasar por el control previo de nadie. Sí se hizo con el IPF en la época de primero pasó a Salinas, se vendieron a H que no se lleva la acción de oro. Tenía que mantener el 25%. Sí, después se terminó. Pero bueno, así fue. El primer ejemplo fue Aerolíneas, que fue una privatización que esa sí fue fuertemente cuestionada. Porque se acuerdan cómo fue la métrica de Aerolíneas. Aerolíneas primero la toma Iberia opera una maniobra como vaciamiento, Iberia luego entra en situación familiar y el Instituto Nacional Español de Empresa tuvo que asumir, o sea, el Estado español tuvo que asumir aquella función, fue creo, corríjame, en 96 o 97,
el Estado español tuvo que asumir la labor, ni siquiera prestacional, de gestión que el Estado argentino de la cual había aplicado 6 años. Entonces, este punto que conecta con lo que decís, que planteas acá de forma muy seria, este punto es un punto, no sé si cuestionable, pero es un punto para poner su mesa, ¿no? Es decir, las comisiones de seguimiento, las bicamerales, tienen razón de ser, están especificadas, la ley es pródiga para con ellas, pero cuidado, porque no todo proceso privatizador pasa por ahí. Innumerables patrimonios de afectación pasan por esta mecánica, conversión en SA, venta de acciones. Sí, después necesitaremos que se vea, que es un control ex post, a varios ejercicios vencidos. ¿Sí? Primero la vacío y después la apertura. Tenemos una cosa aquí. Es una herramienta más. Sí, claro, claro. ¿Quién hace eso por el caso? Claro. Ahora bien, esto que vos planteás abre también otro límite. Nosotros tenemos estamentos realmente conscientes y preparados en las comisiones bicamerales para poder llevar adelante el control. Quiero significar, la comisión bicameral, el propio Congreso de la Nación, las ha apoderado de verdaderos poderes de actuación en tiempo real. Que informan consultas permanentes. Claro. Sobre vencido, pero también de la Sí, pero pero hay un control de cuenta de la política. Vos lo utilizás bien, en teoría también tenés una fuente de consulta para mejoración. no, ahí tenés un Por la problema. aplicación. No, ahí tenés un problema. Y ese fue el gran problema de la 2456. La 2456 licuó los poderes de control en tiempo real, cosa que no sucede con el Tribunal de Cuentas o con el sistema de Contralor de la provincia, porque el Tribunal de Cuentas tiene intervención real. Ahora se va a poner algo de control. Te voy a poner un ejemplo que pasó a mí. Sí, dale. Antes de la ley, antes de que se votara la ley. Justamente, el Tribunal de Cuentas, con el contrato de trato sucesivo, exige exactitud en el monto de contratación. Yo le alquilo al municipio, principalmente de la propiedad, con la actualización en base a lo que venía la inflación. O sea, y le propongo con el IPC. ¿Y qué me dicen? No, no podemos hacerlo por el IPC porque el Tribunal de Cuentas justamente tiene que tener un número cierto. Con lo cual me hicieron una actualización trimestral y 30% saldo. Sinceramente, lo planteé yo a ellos sin querer, ¿no? Porque acá nadie. Pero bueno, vos fíjate que en este aspecto de la ley está disociado con la aplicación actual del Tribunal de Cuentas de la provincia. Porque cuando la ley te habla de paridad de negociación entre lo público y lo privado, hoy lo público sigue sosteniendo un criterio totalmente distinto al que sostiene la ley. Sí, por supuesto. A ver, la ley provee un instrumento y como yo les compartí en la arenga inicial, provee un instrumento que va a depender de nosotros como operadores, como productores de derecho operativo, lograr la plena efectividad de todo. Va para muy largo, va para muy largo. Ahora, vinculado con los poderes de intervención de los organismos de control a nivel nacional, auditoría y sindicatura. El principio general es el control ex post de los órganos de control. Y esto es problemático. No, no, de que ese control ex post también, porque Era director de sí, sí, pero la realización de la auditoría como técnica de contralor es una contratación siempre por sobre la base de una definición de que se apruebe en un plan anual. Sí, sí. No, pero ambos, claro, ambos controlan sobre la base de la materia de control y actividad propio del sistema de auditoría. No tiene incorporado el sistema de control no a la actividad, sino control al acto propio del sistema de tribunales de cuentas. Cuando vos necesitas la autorización previa. Así, no le cuenta. Podemos hablar algo entendido. Sí, una sindicatura muy estimada. Depende de sí, claro. que me toque, claro. quién es el lado. Ahí, bueno. Esto es lo que hicimos. Sociedad de profesional. Claro. La racionalidad de la persona. Que está sentada en ese momento. O sea, la ley se supone que debiera de cerrar.
esa posibilidad de administrar el control. Bueno, esta norma provee algunos elementos, ¿no? Seguimos un poco adelante. Otro elemento que a mí me parece muy importante, en este capítulo primero, artículo tercero, la ley autoriza los acuerdos transaccionales, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, para el derecho privado, nada de lo que estamos diciendo acá es novedoso. Al contrario, cualquier abogado que se dedica al derecho privado dice, ¿qué tiene novedoso un acuerdo transaccional si es uno de los mecanismos de terminación de un proceso o es el mecanismo de concertación libre de las partes? Ustedes no, pero para el que se dedica al derecho público y para la empresa que contrata con el Estado, tener la posibilidad de celebrar un acuerdo transaccional, evitar esos costes atroces de un proceso judicial, lograr una solución, aunque sea la peor solución posible, y que esta solución posible tenga un viso de legalidad. Para los que nos dedicamos a sufrir en el derecho público, sabemos que es extremadamente difícil llegar a convencer a un funcionario de que firme un acta de acuerdo. ¿Por qué? Porque siempre va a tener sobre sí el peso de los organismos de control. Va a decir, no, señor, derecho público no es transable, eso es de derecho privado. Bueno, la ley provee de la herramienta, esta herramienta es profundamente dinamizadora. Tiene existencia, pero quedaba solito. Exacto, claro, claro. Y después tenés el problema del juicio de cuenta, y de responsabilidad, y la multa. Colegas que trabajan así para empresas del Estado, siempre apelando hasta el fin. Hay algo que me quedé pensando, que decía que la experiencia obviamente es una ley nacional, pero hay un cambio de paradigma. Entonces, a mí me parece que esto como decía del tribunal y termina siendo más caro al Estado, bueno, porque el Estado tiene más la provincia de Buenos Aires, a mi modo de ver, una miopía, una idea de que el sector privado es el adversario. Entonces, en función de eso, no afecta a los contratos. Yo estoy hablando de ahora, pero hay una idea porque también las otras épocas que parecieron los ajustes del mérito generaron, digamos, una versión. Lo que digo es que esta ley, si bien es nacional, ya le va marcando un camino respecto de que las relaciones de derechos tributivos particulares van a mutar a ese punto. Bueno, normalmente el 90% va a abordar porque nadie quiere ponerse claro, más el sistema inflacionario. Pero si la ley está bien. Te provee herramientas que ahora al funcionario no le hacen dudar tanto, si está cometiendo un ilícito o no, puedo celebrar un acuerdo. Todo esto es una mente. Igual al funcionario, entiendo que me ha pasado de renunciar 9 veces un contrato en un municipio con 80 abogados, 80 bestias, tener que ir y explicarle, a ver, nene, acá la ley dice tal cosa, olvídate, por eso te va a pasar siempre. Claro. Bueno, pero si está en la ley, ya tenemos un paso adelante. Pero bueno, ¿cómo seguimos? Título tercero, capítulo 1. El capítulo segundo va a tratar de la modificación del régimen de concesiones. Sobre esto, simplemente decir que, afortunadamente, este régimen de concesiones, que es una puesta en valor también de la 17520, prevé un mecanismo que, para los que tenemos algunos años, yo ya sé hacia dónde va a apuntar el cuestionamiento, pero prevé mecanismos de prevención y solución de controversias. Claro, cuando uno va a hablar que en materia de concesiones vamos a tener mecanismos de solución de controversias, todos nos estamos recordando al infausto Tribunal Arbitral de las Obras Públicas y cómo terminó todo aquello. Bueno, nuevamente dependerá de que podamos tener en funciones hombres de buena voluntad, ¿no? Dispuestos a dar lo mejor de sí para poder lograr esta herramienta que se supone dinamizadora, ¿no? Y no oscurecedora. De honestidad. Exactamente. Bueno, título cuarto y título quinto nos faltó el colega hoy para desarrollar, es un aspecto central y transversal al derecho público y privado porque trata sobre la problemática de las relaciones de empleo, entrando en el título sexto en materia de energías, bueno, toda la problemática de la producción de hidrocarburos y ahí es inevitable. Hay un capítulo medioambiental que diría elegantemente
está por el no por el crimen. Se fomenta fuertemente la protección de las inversiones, pero hay un capítulo ahí que está. ¿Qué te refiere realmente? Porque la regulación de los hidrocarburos y el título más por la regulación de hidrocarburos como una introducción al cuerpo central de la ley, que es el título séptimo, el RIGI, debería estar acompañado de su vinculación directa con los estándares mínimos, con el pre mínimo protector en materia medioambiental. Si acabamos olvidando de eso, ya te digo. No, diciendo. No puede ser todo nada. Tengo que ponerle claro. Sí, Claro. En general es más caro todavía. Sí. Como hasta ahora del piso, sobre la legislación nacional, lo que la provincia puede legislar. Es decir, el 28 de la provincia es mucho más completo. Sí. Parece que no pasa prácticamente nada. Pero se ha avanzado mucho en materia normativa. La provincia Sí, pero tenés. Y ahí te hago una acotación antes que cierres dos cosas. El 41 tiene contenidos generales que necesitan ser pormenorizados y la ley, sí, por supuesto, y la ley de contenidos mínimos de nación, muchas de las veces quedó restringida. 41 maravilloso. Yo voy a la realidad. No cambia un solo daño ambiental que haya sido alojado. Un solo. No. Andar a la en dos. Andar a la en dos. Una recomposición. Sí. También se puede. Sí. Bueno, Para recomponer. Y necesariamente para eso recomponer en caso de proceso. Porque necesitas ganas, la cantidad de funciones computadoras que hay, no termina más para que pasen. Entonces me parece que hay sentido común de funcionarios y decir, bueno, tenemos esto de la mejor. Yo tengo un paso adelante. Yo siempre necesito las provincias, ante la regulación de la disposición de los riquezas naturales, y el capítulo del 121 al 128, más las facultades que tienen para legislar sobre sus propias recursos, por supuesto, medioambientales, siempre quisiera nombrar 41. Le digo que a cada provincia en materia de regulación. No se cumple. Tengo mis Ahora, a ver, yo te voy a decir esto. Está todo muy bien, pero el principio protectorio en este marco te la debo. ¿Por qué? Si es... Claro, pero si la nación... No, sí, está bien, pero si la nación... si en el nivel nacional vos estás fomentando muy ampliamente la explotación de materia de inversión que tiene un efecto devastador sobre el medio ambiente y no estableces. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. La ley no es absolutamente se puede explorar y explotar recursos naturales siempre se da como sustentable. Porque por el contenido, no, por el tipo de no son generales. ¿Cuál es el punto? Esta ley, ¿por qué digo que no hay adecuación proporcional? Es interesante que no haya adecuación proporcional. La ley es sumamente específica en lo que tiene que ver con el otorgamiento de privilegios protectores de la inversión, que van a ser denominados por la ley como derechos e incentivos adquiridos. Se fíjense, es interesante, la ley no habla de privilegios, habla de derechos. Que son privilegios. Entiendo que eso es la inversión, no fue la cuestión de no, espera. La ley es sumamente específica para convertir privilegios en derechos e incentivos adquiridos, pero preserva el nivel de generalidad carente de operatividad, no tiene ningún tipo de especificación en materia de principios protectorios medioambientales. Con un agravante más. Ese agravante es el artículo 167 de la ley. ¿Cuáles son las actividades protegidas en el RIGI? Las que son ambientalmente más peligrosas para la depredación. Forestoindustria,
minería, siderurgia, energía, petróleo y gas. Entiendo que es al incentivo de la inversión. Claro, no puede ir en contra de la normativa ambiental. Pero es que, No, claro, pero ¿cómo juega la previsión? ¿Cómo juega el principio de inversión? Sí. Yo como padre por el gracias, voy a ir. Yo te puedo aplicar un montón de reflexiones dentro de ese marco normativo. Y estoy adentro de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. No la podés aplicar como municipio. No lo podés aplicar porque no, con el RIC no podés. Ese poder de control, ese poder de preservación del medio ambiente que tradicionalmente tiene, con el RIC queda totalmente evaporado. Claro. Tú pensás, tomá el artículo 166. Veamos el artículo 166. El artículo 166 te dice, los objetivos del RIGI son incentivar la inversión, es decir, principio jurídico general. No vale lo mismo preservación del ambiente que fomento de la inversión. Hay una prioridad. El orden público acá está orientado a proteger la inversión, no a preservar la inversión. Por eso, yo te interpreto. También acá hay una legislación, la regulación de la electricidad, tampoco en el ámbito orgánico, tampoco no. Si vas a hacer una gran inversión, esa Nicolás, puede defender la inversión, pero debe complicar materias, leyes ambientales, locales, policiales, nacionales, sobre la regulación de la iniciativa. Yo entiendo que es la inversión. No, sí, pero hay un punto que no se lo logro presentar. Yo lo que quiero decir es que las normas del RIC establecen con un nivel de profundidad la protección de la inversión y de los activos de la inversión, que no reconoce una adecuación proporcional con los principios y esto además, por algo muy importante que hay que tener en consideración cuando se habla del RIC. Cuando se habla del RIC, lo que estamos hablando no es el artículo 164 del 229. Para interpretar el RIC tenemos que interpretarlo con este articulado y con el sistema de los tratados bilaterales de protección de inversiones extranjeras. ¿Por qué es esto así? Porque precisamente en el artículo 222 de esta ley se va a definir como inversiones protegidas a los derechos e incentivos adquiridos por el RIC que tendrán carácter de, dice la ley, obligación internacional del Estado. Esto es algo que no es fortuito de la ley. ¿Por qué? Porque el sistema de protección y promoción de inversiones extranjeras es un sistema que se apoya sobre la reconfiguración de obligaciones contractuales y obligaciones diplomáticas. Entonces, lo que prima es la consecución de los objetivos del artículo 166. Si el estándar ambiental se me interpone entre los derechos de inversión y los estándares ambientales, si el Estado no me cumple a mí con otorgarme con toda la extensión estos derechos de inversión, yo puedo como empresa calificar a la luz del artículo 222 como una expropiación depredatoria a mis derechos y configurar aquí la responsabilidad diplomática del Estado. Esto, y además, esto y no otra cosa, es lo que ha sucedido con las 75 demandas que nuestro país enfrentó a Mercial, que sistemáticamente. Entonces, no, pero barbaridades jurídicas. No, bien, pero esas fueron las anteriores. Acá tenemos una cuestión que es bien importante de considerar. ¿Por qué les digo esto? Porque a diferencia del proceso privatizador de la década del 90, la gran crítica que se le hace al sistema del RIGI es que se otorgan una cantidad de privilegios convertidos en derechos que hasta este momento, inclusive ningún inversor extranjero lo está pidiendo. Pero no en detrimento del medio ambiente y del artículo 41. No, claro que no. Claro que no. Lo que pasa es que la protección es muy específica. La protección de la norma de inversión es muy específica y muy intensa y se mantiene
pero no se actualizó la protección de los derechos de 40 años eso es algo declarativo. totalmente declarativo. Pero no es Yo creo, y me sigo interpretando, Sí. que las normas ambientales están contempladas en la legislación federal. En general, depende de que encuentres un juez valiente que se disponga a suspender un la ley. gobernador que haga cumplir la norma de igualdad. Andar a zona peronera, montaña. Pero no lo puedo tiene conocimiento de todas las normativas y se va a aplicar una inversión, también contemplará detalles de las ocasiones que cada materia que le conocía. Sería el óptimo de Pareto, sin duda. Volvamos a este punto del artículo 166. Los objetivos del REI: incentivar inversión, desarrollo económico, competitividad de los sectores económicos. Y acá donde tenemos el problema. Porque algo que es muy rico esta ley es que introduce en Argentina un principio jurídico que los economistas lo manejan al dedillo con fórmulas matemáticas y los abogados todavía no sabemos de qué se trata. El principio de competitividad. Para que un país sea destinatario de inversión, ese país tiene que ser competitivo. Nosotros en el derecho tenemos la tendencia a pensar que competitivo implica que seamos eficientes, ¿no? El principio de eficiencia es un principio de puertas adentro que tiene como objeto lograr una mejor tabla de producción. El principio de competitividad tiene por objeto lograr que nosotros seamos más atractivos que otros. Gracias al principio de competitividad, países subdesarrollados como Tailandia o países africanos meridionales lograron que empresas o grandes firmas vayan a invertir en esos países y generen mucho empleo, sobre todo en poblaciones de niños. ¿Cómo hacer con la legislación laboral? ¿Cómo hacer con la legislación laboral? Eso es explotación, claro, es explotación. Yo no quiero ser competitivo de esa forma. Exactamente, no, nadie quiere ser. Por eso estamos planteando. Exactamente. 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 Por eso, lo que decía el doctor es, bueno, hay una asimetría entre lo que se regula en el RIGI y la inversión, por otro lado no se dice nada respecto a la ambiental. Eso es una definición de la ley. Claro, hay una cuestión. La ley no dice, para usted que recién llegó, yo lo que quería comentarles es que la ley tiene algunas cosas que son muy buenas, que tienen que ver con la protección de los derechos individuales, y especialmente lo que tiene que ver con la protección de derechos de las personas en sus relaciones con el Estado, pero tiene otras cosas que generan unos claroscuros muy fuertes, como el régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Por qué? Porque con esta idea de que tenemos que atraer inversiones, nosotros hemos dictado un régimen jurídico que convierte a la Argentina, sí, en muy permeable para atraer inversión, pero que hace, claro, especulativo. Especulativo. ¿Y por qué? Porque se permite que el inversor pueda importar a costo cero, se permite remesas a costo cero, es decir, que ellos puedan traer todos sus factores de producción a costo cero, que puedan llevarse todo el rinde a costo cero. Exactamente, exactamente. Y además, si nuestro país dicta marcos regulatorios que controlen este tipo de actividad, incurre en un incumplimiento a los deberes internacionales. Es decir, incurre en responsabilidad internacional. Entonces, es un régimen que verdaderamente tiene que ser analizado con mucho detenimiento. Recién, en la discusión en la mesa, un poco se planteaba, bueno, pero nada de esto es posible si viola las normas medioambientales. Yo digo, no, esto es un equívoco. ¿Por qué? Porque el RIGI es sumamente específico para convertir privilegios en derechos, pero se mantiene el mismo nivel de generalidad de definición y todo lo que tiene que ver con los elementos de prevención del daño.
Sí. Lo que discutían, Sí. no, justo le decía Sí, a esa sí, sí. Cajamarca que estuvo escribiendo el libro, le contaba a una persona que estaba estudiando que cuando pasan por pasaje chino, ¿no? Sí. El gendarme no los deja pasar a ustedes por una factura. Eso es netamente potestad de la provincia. Entonces, ¿qué vamos? Las regalías no quedan de quedar, provincia totalmente empobrecida. Sí, claro. Toda la extracción que hace los recursos. Ahí vamos a una parte, pero la otra está en la provincia, que viva en el dólar, dejar los recursos económicos. O sea que hay una situación que tampoco se tomó. Sí, pero hay un problema que es el que no se está viendo. Por cómo opera el régimen jurídico del RIGI, Yo te entendí, por cómo opera esta norma jurídica que va de la mano de los tratados, de los 54 tratados internacionales que tiene nuestro país celebrado para protección de inversiones, ese bloque normativo desplaza a las potestades públicas provinciales. Cualquier potestad pública provincial que quiera afectar el umbral de derechos establecidos incurre en esta cuestión, en el artículo 122, afectación de la inversión protegida. Este es el gran problema. Es decir, todos decimos, no, pero vos estás hablando como si fuera un Estado unitario, ¿no? Las condiciones de operatividad de este sistema tenemos que analizarlas no solamente con esta letra, con la letra de esta ley, con los artículos 164 a 229. Este sistema de protección de inversiones opera de la mano de los sistemas de los Bilateral Investment Treaties. Entonces, esto es lo importante a considerar. No estoy atacando al RIGI, estoy simplemente presentando algunos riesgos que nos ofrece la reglamentación, que nos ofrece esta norma, y algunas cuestiones que no pueden ser pensadas o zanjadas desde nuestro diseño constitucional de Estado soberano y provincias autonómicas. Es que la provincia se lleva con fiscales de Río Negro como la Buenos Aires, Sí, sí. ahí me entendí. No, o sea, compromete a la provincia. Sin acuerdo no hay. No, bueno, pues no, eso no, porque es una norma nacional. No, vos tenés que adherir. No, pero claro, la provincia tiene que adherir. La provincia tiene que adherir. El problema es que no se va a adherir en lo que tenga que ver con el detrimento ambiental. Eso es como va a operar el sistema. Y cuando el sistema opere y se genere el conflicto de derechos entre el derecho a la inversión y el derecho medioambiental, nunca va a prevalecer el derecho medioambiental. ¿Por qué? Porque las condiciones de protección de las normas de medio ambiente son evidentemente locales, mientras que las condiciones de protección de las normas de inversión son internacionales. No, es cierto, por eso de esos inversiones Hay normas internacionales. Total. Tallación ambiental y Fíjate. Va a haber más incendios forestales, las minas de oro van a contaminarnos el agua y No, hay un problema un poco peor a eso. Hay un problema un poco peor. Se van a extraer todos estos recursos naturales que no van a dejar ningún valor agregado a nuestro país. Ese es el problema. Porque no arrancó. pero Yo creo que no se pierde la justicia. No creo que pierda la justicia. claro, evidentemente, Pero si me descubro por la provincia, es que las provincias adhieren en general, no adhieren en especial. Fíjate vos lo siguiente. criatura de la prensa social, igual que yo, no se puede explicar, ¿se acuerdan de Borrell? Bueno, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué inversión seria y grande va a venir a un país donde vos tenés que invertir $1.000 millones y no puedes sacar 3 millones porque el CEPO no te autoriza a sacar? No, pero una cosa es eso, y otra cosa es que vos le reconozcas al inversor la posibilidad de importar sin hacer la ley y de llevarte la plata, ¿no?
Pero falta decir los últimos dos objetivos. Esperen, no se me adelante. Porque para darle la razón a ustedes. No, pero es que el artículo 166, la última parte, que el objetivo de RIE es la previsibilidad, la estabilidad, la certidumbre, la seguridad jurídica y la protección especial. Es decir, los acuerdos que te firmen con el RIE tienen una protección cualificada, La norma interna, el poder interno no puede trastocar el núcleo de acuerdos generales más. Porque, y acá entramos en una cuestión más a profundidad, cuando discutimos de seguridad jurídica, ¿de qué estamos discutiendo? Cuando discutimos de seguridad jurídica, no estamos discutiendo de Estado de Derecho. Estamos discutiendo sobre los mecanismos que permiten que privilegios concedidos, inclusive legítimamente, porque vamos a decir algo también. El artículo 75, inciso 18 de la Constitución, ex artículo 67, inciso 17, cláusula del progreso, que fue la única cláusula constitucional de Juan Bautista Alberdi que quedó en vigor, resto de la Constitución, queridas amigas y amigos, no la escribió Alberdi, la escribió Benjamín Borges. Esa cláusula establece precisamente que el Congreso está facultado a otorgar concesiones temporales de privilegio. El problema que tiene el RIE es que a los privilegios los llama derechos e incentivos adquiridos. Y necesita incorporarle la calificación jurídica de adquirido, porque un incentivo como privilegio nunca es prohibición. Entonces, esto genera una problemática sumamente interesante, en la cual lo que nos plantean los colegas tiene un peso decisivo y tiene asidero. Ahora, tampoco es menos cierto que este artículo, el 166, cuando además, con toda la picardía del legislador, los principios más importantes, aquellos que protegen la inversión, los dice al fin, porque los primeros principios son románticos, parecen una ópera de Verdi, desarrollar económicamente, lograr la competitividad, crear el empleo, pero al final dice certidumbre, seguridad jurídica y protección especial. En el derecho, y no en el derecho de los tribunales argentinos, en el derecho de los tribunales arbitrales, protección especial y seguridad jurídica implica intangibilidad plena de aquellos intereses jurídicamente protegidos y que quedan bajo ese scope de protección de los tratados de protección de inversión. Entonces, esto es bien importante. Por supuesto, coincido con los distinguidos colegas, estamos en un momento inicial del asunto, pero no por ello un momento en el cual no tengamos la obligación moral también de presentar este tema para ponerlo a la palestra de todos. Una pregunta que yo tengo a mi clase. No digo global, sino puntual. De a poco, ¿cómo me obliga de hacer una demanda y declarando esa ley inconstitucional, creando pequeños agujeros en toda su estructura? De a poco, una demanda, otra demanda, ambientalista, lo que venga. ¿Eso puede caer? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy importante que es metodológica. Todo lo que tiene la ley de Hacienda, que es el sistema de derechos, no es constitucional, pero se interpreta a la luz de la mano de los principios y reglas que vienen del orden público internacional de los derechos. ¿No? O sea, todo lo que tiene que ver con la delimitación de los derechos están en esta ley, están muy bien desarrollados y son muy protectivos, se interpreta a la luz de los tratados de derechos humanos. Ahora, todo lo que tiene que ver con la conversión de intereses económicos en derechos no se interpreta con los derechos humanos, se interpreta con las convenciones económicas, los estándares de la OCDE y principalmente con los tratados de protección. Hay una cuestión que es bien importante, que no hay ni buenas ni malas, porque además hay una cuestión, todo país del planeta tiene un régimen de protección de las inversiones, y yo lo había aquí traído para mencionarles el RIE de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un RIE. El RIE de Estados Unidos se llama Foreign Investment and National Security Act del año 2007.
La diferencia es conceptual. En la ley de Estados Unidos no se busca proteger la inversión, no. Lo que se busca es el objetivo de la regulación del sistema norteamericano de protección de inversiones es el inverso. Se busca que la inversión esté limitada a todo lo que tiene que ver con derechos económicos, de manera de que los proyectos de inversión no pongan en riesgo bienes soberanos e intereses soberanos, ni comprometan cuestiones que hacen a la defensa nacional. Es decir, ese sistema exactamente inverso. La inversión extranjera va a tener como límite siempre, más aún, un sistema fuertemente proteccionista, que todo el cierto económico plantea Donald Trump. La inversión extranjera tiene un límite, no afectar los intereses soberanos del país, de manera de que la inversión extranjera estará grabada, si te querés llevar la plata, tenés que pagar impuestos, tenés también performance requirements clauses, es decir, cláusulas de requisitos de desempeño, o sea, me tenés que contratar un mínimo de planta de nacionales, no podés importar todos los insumos para la producción, lo que acá se mal llama proteccionismo. En los Estados Unidos, aunque parezca una contradicción, en la tierra de la libertad, la ley del 2007 establece un régimen fuertemente protector de la soberanía nacional, de los estándares nacionales de protección medioambientales y principalmente de la defensa de los mecanismos nacionales norteamericanos de protección. Esto es bien interesante. Claro, claro. Y en Francia lo mismo. Y en los países desarrollados. Es importante ontológicamente. Aníbal, es muy importante ontológicamente. Siempre hubo en Europa, no hablemos con temas agrícolas de barreras que ponen. Claro, claro. Pero ellos tienen una economía dinámica y tienen algo importante. Tienen investigación. Sí. Sí. Muchas cosas las sufren a través de investigación y conocimiento, y eso es lo que te permite poner una fuente de. Ahí yo te agrego dos elementos. El primero de ellos, Brasil, pero no el Brasil de hoy que hegemoniza los BRICS, el Brasil de la década del 80, el Brasil de la privatización de los 90, Brasil, ese Brasil pobre de la década del 80 y 90, no firmó un solo tratado de protección de inversiones extranjeras. Ese sometimiento liso y llano que hemos hecho los argentinos no lo hizo Brasil. Pero Brasil siempre mira Brasil mira hacia adelante. Brasil, siempre, Brasil, al igual que México, además, la segunda aportación, al igual que México, sí, Brasil, al igual que México, hizo otra cosa, nunca desfinanció, esto que vos bien señalabas, nunca desfinanció ciencia y técnica, nunca desfinanció ciencia y técnica, como la hemos desfinanciado porque la hemos malversado. Ahora, nada. Ahora, es muy importante tener en cuenta algo. Hay una gran aporía, una gran mentira que tiene estos sistemas, y es que necesitamos entregarle todo al mundo para ser competitivos. De verdad que no necesitamos entregar. Yo diría que es al revés. Para ser competitivos empieza por la defensa de la soberanía. El Estado con soberanía política, jurídica, pero principalmente el Estado de soberanía. Y basta con política. Ser competitivos, ¿sabe qué implica? No pagar el 35% de ganancias sin duda, a la empresa. Y uno le va sin duda. de 3 a 7% de ingresos brutos. Sin duda. Cada tasa de seguridad tiene que no prestan un servicio. En algunos rubros es el 1.2% de la facturación. Y en el robo pagamos en total de impuestos nacionales, provinciales, más tasas municipales, 70% de ingresos. Sin duda. ¿Y de qué competitividad podemos hablar? Cuando dicen nosotros no somos competitivos porque no nos dejan, porque el mismo empresario chileno y el argentino, y en Chile paga un 15% y el mismo empresario argentino paga un 75%. Listo, ahí se murió la competitividad. Totalmente de acuerdo. Por eso ser un plan de excepciones en el orden económico. Pero porque necesitamos. No, pero hay una cuestión. Una cosa es lo que vos decís, que para la cuestión del empresario argentino, seguir siendo así,
el empresario argentino, el profesional argentino va a seguir pagando todo esto. Y una cosa es el RIGI, que le otorga un sistema de exención absoluta de los extranjeros. No, al extranjero no, a la inversión. Porque si yo tengo 3.000, 4.000 millones de dólares, soy argentino y quiero invertir, invierto y me sujeto a RIGI. A la inversión. Si encontrás un argentino con RIGI, quedate tranquilo que hay un palo argentino con si le sirve la mano, sin duda. no tenga ninguna duda. Ahora, en este contexto del país, no te estoy hablando de un electrobrillante, de un pejo. Estoy hablando de vos, yo, Tomaguelli. ¿Qué vas a invertir? Tomaguelli. Tomaguelli, no. ¿Qué vas a invertir? ¿Invertir para qué? ¿Para valer plata? No, mirá, es imposible. Bocador, no invierte, bocador no se invierte. Exactamente. Es un tema para debatir mucho. Bueno, para ir cerrando. Sí, muy linda. Los principios generales del procedimiento, no, principios generales del procedimiento administrativo. Me parece muy bonito hablar de buena administración, tutela administrativa efectiva, de confianza legítima y la buena fe en el procedimiento administrativo. Sin embargo, estos principios no están ahí, están profundamente conectados con este sistema. Bueno, porque ¿qué es la buena administración? La buena administración es un principio, es un derecho, es holístico, ¿no? Es decir, es integral, en el que significa todo y nada. Pero la buena administración es fuente generadora de responsabilidad para el Estado, que implica la obligación de que el Estado sea responsable y abierto, que actúe de manera justa y proporcional, que cumpla las funciones propias de una democracia, que sirva a la ciudadanía en nuestra perspectiva, que sea racional, que se oriente al interés general, que siga los procedimientos establecidos y que observe los principios de participación, información, publicidad, transparencia. ¿Pero de quiénes? De los que están verdaderamente protegidos. No son las personas protegidas. La tutela administrativa efectiva. ¿Qué es la tutela administrativa efectiva? Bueno, es una cualificación de aquel viejo principio que postulaba el derecho al debido procedimiento administrativo. Pero ahora la tutela efectiva es mucho más, es un principio que amplía esa tríada protectora de derecho a ser oído, derecho a hacer prueba y derecho a la decisión final. Es la protección de la decisión en el plazo razonable, conecta esto con el silencio positivo, y acá una cuestión que hay que mencionar. Está toda la platea jurídica argentina emocionada con el silencio positivo. Por primera vez, una administración pública tendrá la obligación de resolver, porque si no lo hace, no y le digo, señores, está bien. Porque la ley de procedimiento reserva el silencio positivo para cuando la administración obra en ejercicio de potestad reglada, no cuando hay aspectos discrecionales que hacen a la decisión. ¿Y cuáles son los únicos aspectos reglados en esta ley? Y acá no vamos a poder pelear. Queridos amigos, los únicos aspectos que están verdaderamente reglados en la ley y que no permiten la son la protección del silencio. Todo lo demás, yo invito a ustedes, que son todos colegas experimentados, a que me digan un trámite de autorización administrativa que esté absolutamente arreglado y que no tenga un atisbo de discrecionalidad o de libre interpretación o apreciación por parte de un funcionario público. ¿Todos son arreglados? Todos son discrecionales. Bueno, mucho para discutir. Y finalmente, bueno, sobre la buena fe, Juan Carlos ha hecho una gran introducción aquí, lo ha presentado, y la confianza legítima. ¿Cuál es el problema de la confianza legítima? La confianza legítima es el principio que refiere a la expectativa de que la administración no defraude las normas que tiene que cumplir. Es una vuelta de tuerca más para que cumplan. Queridos amigos, gracias por Será Roberto. Gracias por la brillante exposición. Y ha llegado el presidente de la Liga de Abogados.